Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopía. Estaba viendo algunos videos antiguos que tengo y son bastante aburridos. Sin embargo, hay algunos que los temas me gustan, así que los voy a enlazar. Hay uno que me gusta harto que creo que tiene que ver con el miedo. Y de las cosas que me gustaría hablar hoy es precisamente del miedo y de lo políticamente correcto. Va a ser un video largo, hay muchos sonidos. Hace tiempo ya que no hacía videos, pero bueno, la audiencia que tengo acá es mínima, entonces que yo haga más o menos no es de gran trascendencia. Además que la luz no me acompaña y tengo flojera de hacer algunas cosas, estaba muy cansado. Hola, esto era una bitácora de Pictopía. Es una nueva bitácora de Pictopía. Eso es lo primero. ¿Qué es el miedo? No sé muy bien cómo definirlo, pero es lo que nos pasa en el cuerpo cuando sentimos una amenaza y el cuerpo cambia y el cuerpo genera ciertas hormonas y nos da esa sensación tan típica del miedo. Tener miedo es miedo. Ustedes han estado ansiosos, nerviosos frente a algo, frente a una amenaza. Eso es el miedo. Y es normal sentirlo. Ahora, ¿por qué se genera? ¿Por qué ciertas cosas no dan miedo? El tema siempre que me ha llamado la atención es por qué la gente le tiene miedo a los payasos. Y le tiene miedo a los payasos porque como su rostro está cubierto, no sabemos, cubierto con maquillaje y con una sonrisa, pero no sabemos, igual que los mismos, no sabemos cómo van a reaccionar. No sabemos cómo van, qué es lo que va a pasar, porque nosotros nos fijamos en el lenguaje no verbal. Entonces, por ejemplo, yo acá a mí no se me ve nada, pero si enfocara, si pusiera las luces y ese tipo de cosas, podrían ver el rostro, entonces se ve si yo estoy alegre, si estoy aburrido, etcétera. Pero el payaso no, el payaso tiene eso, que no sabemos qué va a hacer, no sabemos qué va a decir. El hecho de que su rostro sea blanco, lo mismo que Slenderman. ¿Por qué causa miedo? Porque no tiene rostro. Y al no tener rostro no podemos interpretar lo que él quiere hacer, lo que nos podría pasar si estamos cerca de él. Y es por eso que es una de las leyendas que más me gusta. Voy a dejar el link al video que hice respecto a lo que implica ese documental. Pero la falta de rostro, la ambigüedad, el no saber nos genera miedo. Ahora, de todos los miedos y de todas las fobias que existen, hay un número que son nada más absurdas y ridículas, pero lo tenemos. Y no es fobia, no es fobia a las arañas, no es fobia a la oscuridad, no, sino que son pensamientos que son tan irracionales, pero no los podemos evitar. Y los miedos están genéticamente, no sé, predestinados, no predestinados, pero están los miedos en nuestro ADN para poder protegernos de las desgracias. Si esa es la gracia de la desgracia del miedo, es intencional la cacofonía, la gracia de la desgracia del miedo. Ahora, uno de los más brutales es el miedo a morir. Solamente decir que este accidente lo voy a dejar para que lo observen. El miedo a morir aparece, no sé en qué época, pero después de dar vuelta algunas curvas de ciertas décadas, nos empezamos a preocupar en la muerte. Cuando uno es joven, ustedes son jóvenes, no logran dimensionar, no están ni ahí, no saben, no piensan en la muerte, salvo que se muera alguna persona cercana, un ser querido, pero sin embargo, más allá, nuestro concepto de finitud no está claro. Y no pensamos en nada, pero después de pasar ciertos años ya nos damos cuenta de que la vida nos queda poco, por lo menos a mí. Y el miedo a morir surge del miedo a lo desconocido, el miedo a la nada, al vacío. ¿Qué va a pasar cuando nuestro cuerpo no haga, no funcione, no siga? El miedo al vacío. Hay una palabra que a mí me da miedo. La voy a poner abajo. Esa palabra, curiosamente, hace referencia al vacío.
Pero yo antes de conocerla me daba miedo esa palabra, me daba miedo, horror. Y es el miedo a la muerte es un terror que nos perturba, produce un gran desasosiego y se convierte en un gran reto para quien lo sufre. ¿Ustedes han tenido miedo a la muerte? ¿Lo han pensado? ¿Cómo podemos superar el miedo a la muerte entonces? No podemos estar pensando en que nos vamos a morir todos los días. Entonces, cuando tengan miedo a la muerte, tienen que cambiar de actividad y no permitir quedarse pegado, que aparezca el diálogo interno, el pensar en que me voy a morir, en que va a pasar, en que voy a tener un accidente, en que va a pasar, alguien me va a saltar y me voy a morir. Tenemos que dar un sentido a la vida. Que la vida no tiene sentido, de todas formas. Yo creo, y yo sé que ustedes también, que la vida no tiene ningún tipo de sentido, no hay ningún propósito. Yo creo que nuestros propósitos van por décadas. Tienen que ver con cosas bastante terrenales. Por ejemplo, estamos estudiando. Nuestro propósito es estudiar y terminar de estudiar. Después de trabajar. Y después, no sé qué más queda. Cultivar el espíritu. Puede ser, pero no hay espíritu, no hay alma para mí. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Y hay que darle un sentido, siempre eso de darle un sentido a la vida. ¿Qué sentido tiene darle sentido a las cosas que no lo tienen? Es como el mito de Sísifo. Ustedes lo conocen y si no lo conocen, vamos, yo y mi otro yo, vamos a dejar algún tipo de link para no explicarlo. Porque lo puedo explicar, pero no quiero. Y no hay sentido. El único sentido es que nos vamos a morir, pero ¿cómo lo hacemos? Algunos piensan que después de la muerte hay algo más, entonces están tranquilos. Pero para los que creemos que no hay nada más, quedamos terriblemente cagados. Porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aprovechar de vivir y hacer puras mierdas para poder, no sé, sentirnos un poco mejor y tener en cuenta que la muerte es el único final posible. Y la frase gay, bueno, porque tenemos que aprovechar cada instante de esta vida. ¿Y qué pasa con el suicidio? El suicidio es una opción lícita. Si tú te quieres matar, ¿por qué no? ¿Quién es dueño de tu cuerpo más que tú mismo? Cuando hablan del aborto y ni una más ni una menos, déjenos decidir sobre nuestro cuerpo. Una de nuestras decisiones fundamentales es el suicidio. Si tú quieres matarte, mátate. ¿Por qué no? Cada uno sabe por qué. Ahora, claro, recuerdo un video que lo voy a poner acá que también habla acerca del suicidio, para que vayan difundiendo la idea. Pero el suicidio es algo completamente lícito. Curiosamente está penado en Chile, que en ese video habla acerca del artículo, del Código Penal, pero está penado en Chile. Suicidarse es un delito. Y es absurdo, porque ¿qué pasa si te suicidas? ¿De qué te van a penar si en el fondo ya estás muerto? Ahora si te sale mal, cagaste. Y es un delito también para el que te ayuda. Por ejemplo, suicidio asistido, cuando la persona está enferma y ese tipo de cosas. Pero más allá, ¿qué podemos hacer? Ya, solo piénsenlo. El suicidio es un delito. ¿Qué pasa con ese? Yo creo que el único delito, el único crimen perfecto es suicidarse. Porque saben quién eres tú y no te pueden hacer nada, curiosamente. Otro de los miedos tiene que ver con el miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad tiene dos ideas, irracionales por supuesto, que tiene que ver con el hecho de sentirnos despreciados o rechazados. El miedo a la soledad tiene que ver con nuestro desarrollo emocional. Sin embargo, la soledad sirve para ponerse en contacto con uno mismo. ¿Se han dado cuenta que hay gente que se desespera el fin de semana por salir, por carretear, por juntarse con gente? ¿Por qué no pueden quedarse solos? Porque no se soportan. Quedarse solo es buscar una forma de entretenerse, de distraerse, buscar algo y estar con uno. El autocuidado. Voy a ver tele. No necesito a nadie ese día. Quiero estar yo, pero no lo soportan. Hay gente que no lo soporta y tiene que estar, porque tú te puedes embriagar tú mismo, te puedes drogar tú mismo, solo. Claro, ahora el tema de las drogas solo, porque hay ciertos prejuicios, pero el día que no te drogues, el día que no vayas a tomar, está el hecho de estar tú, contigo. Suena absurdo, pero hay gente que no lo soporta. Qué miserable. Y este temor existe. Yo creo que el miedo a la soledad es el miedo a estar un día viernes y tengo ganas de hacer algo y no tengo sueño. Ven videos de YouTube, vean este canal y estén solos. Y la clásica weá. Si no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo podemos estar bien con el resto?
¿Y por qué tenemos que estar bien con el resto? ¿Por qué tenemos que estar bien con nosotros mismos? A veces la vida no nos trata bien y tenemos que estar mal nomás, porque ¿qué vamos a hacer? El otro miedo brutal es el miedo a ser mutilado. Pera aí, pô, mano, aqui, ó. Vai, mano. Cuidado, aqui, ó. Isso, mano. Isso mesmo, tá aí a resposta, buceta. Aqui também tem. Y esto tiene que ver con el dolor corporal. Claro, y el temor de perder cualquier cosa de nuestro cuerpo. Ahí está el video de Barbie.avi. Claro, hay personas que sí sienten placer al mutilarse. Eso sí existe, la deformación del cuerpo. Y también dentro del miedo a estar mutilado existe o está recogido el vértigo, el miedo a caer de las alturas, o el miedo a ahogarse, la respiración en un hombre que agoniza. Y todo esto que tiene que ver con el miedo a la muerte al final, con el miedo a desaparecer. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿realmente le importamos a alguien? El miedo a la pérdida de autonomía. Queremos ser libres, queremos hacer lo que se nos antoje, no depender de un tercero que nos doblegue, como estar preso, como ser torturado. Ser torturado, miedo a ser mutilado. La gente torturada ha pasado mucha mierda, yo no sé cómo soportan. Y lo que pasa, que es curioso en el tema de la tortura o en el tema relativo a cualquier trauma, ya sea violación, abuso sexual y ese tipo de cosas, la mente se divide del cuerpo. Tú sentís mierda, pero la cabeza está puesta en otro lado. Y de esa forma te salvas. El temor a la libertad de nuestros movimientos naturales es común en la humanidad. Dicen que el miedo a la autonomía es temor al compromiso. Esa es pura mierda. En el fondo, el miedo a la pérdida de autonomía, más que la dependencia, tiene que ver con el hecho de sentirnos inmovilizados. Es la pérdida de la libertad. Es la pérdida. Es como en esta. Si ustedes se dan cuenta, estos cuatro miedos están relacionados con el miedo a la muerte. Mutilado te mueres. No eres autónomo. ¿Dónde no eres autónomo? ¿Dónde? En la muerte, porque estás rodeado, estás en un cajón. Y cuando estás muerto, estás solo. Cuando estás muerto, estás solo. Todos estos miedos están relacionados con la muerte. ¿Por qué nos importa tanto vivir? Cuando uno se va a suicidar y no le resulta, o lo hace para llamar la atención, algunas personas dicen que no tienen fe en vivir. Y si no tienen fe en vivir, ¿por qué cuando estáis para la cagada no te suicidáis? Queréis seguir adelante. Y eso pasa porque tenemos miedo a morir. Morir no debe ser tan malo. Hay que aprovechar la vida, sí. Morir no debe ser tan malo y vivir no debe ser tan malo. Aunque vivir es una odisea bastante desgraciada para algunas personas. Pero otro miedo tiene que ver con nuestro ego, que el ego salga dañado. El hecho de la zona de confort, ¿qué mierda? ¿Por qué tenemos que salir de la zona de confort? ¿Por qué no podemos quedar donde nos sentimos bien? Por qué hay que tener aventuras y explorar nuevos mundos? ¿Para qué? No podemos quedar tranquilos donde estamos si somos felices en ese lugar. ¿Para qué? Pero hablan que tenemos que salir, que el ego va a ser dañado. Incluso el hablar en público también es un temor, porque no nos gusta que nos critiquen. El miedo a hablar en público es mayor que el miedo a la muerte. Curioso. Bush ha estado incluso más rápido que sus guardaespaldas. El presidente estadounidense ha visitado la destrozada Bagdad para despedirse de los soldados. No nos gusta quedar mal, no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta quedar en vergüenza. Está el hecho de... Ya hablan de que, claro, si tenemos miedo a que nos critiquen, nos vamos a quedar en nuestra zona de confort. Pero a veces yo digo que no es por miedo. A veces es por comodidad y es porque nos gusta. Porque todos tenemos que ser como todos. ¿Por qué no podemos ser flojos, man? ¿Por qué no podemos estar tranquilos con las cosas que nos gustan en nuestro pequeño mundo? Bueno, estas ideas que acabo de poner, que tienen que ver con nuestros miedos, porque tampoco esta weá iba a ser un creepypasta, algo así que asustara. No, para nada, sino que es una perorata de los miedos que pueden existir. Y cuando uno se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy asustado? Porque en el fondo todos tenemos el temor a desaparecer, a el vacío. El vacío. ¿Se han puesto a pensar en el vacío?
¿Qué es? ¿Qué es el vacío? No tengo pánico si esa palabra me persigue. Que fue un sujeto que escribió algo acerca de algo, que no voy a comentar acá porque si llegamos a los 10 likes, les cuento quién es pero si no, ¿para qué? Espero que este video no haya sido tan aburrido, o no lo que esperaban, pero tenía ganas de hablar de algo que tuviese que ver con temas que nos pueden preocupar. Y no es para enseñanza, si en el fondo apoyo al suicidio, entiendo que la gente tiene que tener miedo, que es normal. Y si tenemos miedo nomás. ¿Por qué? Hay que tratar de evitarlo, el miedo es normal, el miedo es una alerta a que algo nos vaya a pasar. El miedo a ser mutilado. Barbie.avi, no me acuerdo cómo se llama el trastorno, pero hay gente que sí tiene mucho placer mutilándose, porque cortarse los brazos, hermano, es otra cosa. Lo otro que voy a dejar, si llegan hasta acá, ya es raro, pero voy a hacer una cuenta de Twitter para este canal. Si bien tengo una cuenta de Twitter personal, pero creo que no tiene mucho que ver con lo que es el canal. Aunque la voy a crear y la voy a dejar para que ustedes me sigan. Ahí yo interactúo harto y sobre todo publico hartas cosas que les pueden interesar, porque este no es un canal de mierda como los demás. Espero que estén bien. Esta ha sido una nueva bitácora de Pictopía.